Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, hoy con un tema que hace mucho tiempo queríamos tratarlo en este programa y que tiene que ver con una mirada de la psicología, de la sobremedicalización, del sobrediagnóstico que tienen hoy los pacientes o quienes acuden a psicología y posteriormente a psiquiatría. Eh, Algo está pasando, hay una mirada o quizás una enfoque en la educación de la psicología que ha hecho que todo tenga nombre, todo tenga un diagnóstico, en fin. Nos pareció acá con el equipo que no había nadie mejor para tratar este tema que María Jesús Froilán. Ella hoy está en Galicia, en España, quien nos concedió esta entrevista en el medio de sus vacaciones. Les voy a dar todo el currículum y los honores de María Jesús, pero antes la quiero saludar y de verdad muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias por la invitación, yo encantada, encantada. Además, es un tema que me parece necesario. Yo Muy feliz. necesario, muy necesario. Les voy a contar un poco de María Jesús. Acá es conocida en algunas áreas, pero ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de esa universidad, psicóloga clínica, su título reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, psicóloga especialista en psicoterapia, directora del Máster de Análisis de la Conducta de la Universidad Autónoma de Madrid, conferencista, docente y autora de varios libros y artículos que ustedes la pueden buscar, por ejemplo, Análisis Funcional de la Conducta Humana y otros. El currículum es larguísimo, tiene los pergaminos suficientes para tener una voz en este tema, María Jesús. Yo tengo, antes de entrar contigo, dos obligaciones en este programa. Uno, recordarles el mail, nicolperiodistachile@gmail.com, para poder comunicarnos, para poder también recibir sus sugerencias y también el contacto con nuestros auspiciadores. Patreon, la manera que tenemos de financiarnos con sus aportes y auspicios. No dejen de seguir apoyándonos y de motivar a otros que se sumen. Y Oxibiota, este producto maravilloso, siempre les cuento, pero lo que hace Oxibiota es eliminar los malos olores. El mal olor se produce porque hay bacterias descomponiendo la materia orgánica. Puede que el otro sea una ráfaga de mal olor, pero ese mal olor en las casas, cocinas, baños, jardines, alcantarillas, donde usted lo está notando, lo está sintiendo, bueno, ahí hay algo que se está descomponiendo y hay que matar esas bacterias. Oxibiota las mata en un proceso muy sencillo donde usted diluye en agua esa solución que viene en los sobres y luego de esa dilución, ahí tuve un problema con el Zoom, usted vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor las veces que sea necesario, según las instrucciones que trae Oxibiota. Se compra en www.oxibiota.cl directo a su casa. Tecnología de un laboratorio que encontró la manera de eliminar el mal olor en Estados Unidos. Y por último, les recuerdo que hay un 20% de descuento con método EVE. Se acerca el verano, galopando a pasos agigantados. ¿Y qué se hace? Dietas, pero muchas veces las dietas no sirven para eliminar zonas específicas que son muy feas para uno. Por ejemplo, la celulitis, piel de naranja, flacidez, grasas localizadas, you name it. Todo eso, aunque salga a trotar a las 4 de la mañana, no va a resultar. Usted puede confiar en el método EVE, que tiene máquinas de última tecnología, traídas de Corea, donde puede ahí realmente reconfigurar, diseñar y tener una nueva figura para este verano. Método EVE, contacto arroba métodoeve.cl, sucursales en Concón, Vitacura y Los Ángeles. María Jesús, nos vamos de inmediato a esta interesante entrevista que quería hacer hace mucho tiempo. Eh, Escucho algunas entrevistas tuyas y tú dices, bueno, hoy todo el mundo parece tener Asperger o Asperger, algunos le dicen, todo el mundo tiene un nombre para ciertas dolencias. Yo dije, aquí hay algo. ¿Qué ha pasado hoy, María Jesús, con la mirada, o no con la mirada, sino que con la psicología y el tratamiento hacia los pacientes, donde todo tiene una etiqueta o tiene
un nombre para poder explicar lo que nos está pasando. Hay, yo creo que hay muchas respuestas en la pregunta tal como la estás formulando. Eh, la etiquetación como tal no viene de la psicología la recibe de alguna manera, ¿no? La etiquetación viene más bien de la parte médica, de la psiquiatría. ¿Por qué se etiqueta? Evidentemente a todo el mundo le tranquiliza tener un diagnóstico. Entonces digamos que es un campo muy abonado para que la gente reciba con tranquilidad o con alegría este diagnóstico, ¿no? Me encuentro mal y ya sé lo que tengo, ¿no? Entonces, ese campo que se abona durante muchísimos años resulta muy favorable en la sociedad por este efecto tranquilizador. La pregunta es, ¿por qué se etiqueta? O sea, ¿por qué se llega a producir este efecto? Pues aquí hay muchísimos intereses mezclados. En primer lugar, eh, hay el interés de las farmacéuticas. A mí no me gustaría comenzar por ahí porque de verdad que creo que no es lo más importante para explicar el fenómeno, pero tal como está surgiendo es así. O sea, es que hay que explicarlo ahora. Eh, Cada vez que hay una etiqueta, aparecen fármacos para esa etiqueta. Es decir, la etiquetación es una fuente de recursos importantísima para las compañías. Es más, muchas veces se inventan, por decirlo así, etiquetas, se juntan un conjunto de señales comportamentales a las que se llaman síntomas, se juntan y dicen, si usted tiene esto, lo que tiene se llama de esta manera. Y a partir de ahí empieza a surgir un nuevo problema, una nueva etiqueta, ¿no? Desde persona altamente sensible, los famosos PAS, o hay, por supuesto, todos los trastornos de los niños de TDAH, TDA, etcétera, etcétera. Y todo eso va acompañado de una serie de fármacos que permiten acceder a la curación de esa etiqueta que se ha generado precisamente para darle salida a unos fármacos. Eso es una de las cosas. Pero para mí hay una cosa que es quizás más profunda, ¿no? Más eh, que abarca muchísimos más aspectos de la sociedad, no solo el aspecto social, que es que cada vez más la sociedad ha ido evolucionando en general, especialmente en el primer mundo. Desde luego no podemos hablar lo mismo de lo que está ocurriendo en algunos países que viven en condiciones infrahumanas, pero en países más o menos desarrollados, industrializados, nos hemos acostumbrado a partir de varias generaciones a la comodidad, a la facilidad, eh, a la inmediatez y se ha ido generando una incapacidad para resistir cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de malestar. O sea, todo es fácil, todo es inmediato, hay que buscar el bajo coste en todo. Y entonces esa incapacidad para resistir los problemas de la vida hacen que cualquier cosa, cualquier pequeño disgusto, cualquier pequeño sobresalto, cualquier alteración que no te permite ser feliz, se considera un problema psicológico. Un problema psicológico cuando lo que es una cuestión de vida normal y corriente. Yo aquí recomiendo, aunque probablemente muchas personas ya lo conocen, a dos excelentes libros de un psicólogo español buenísimo que se llama Marino Pérez. Uno se llama El individuo flotante, son los dos últimos, y otro, La sociedad, no me acuerdo ahora de cómo continúa, La sociedad vulnerable. Y habla precisamente de esto, de cómo problemas del día a día se han convertido en síntomas de algún tipo de trastorno psicológico psiquiátrico que por tanto requiere medicación. Y eso es realmente grave. ¿Y cuál es acá el inicio? ¿Es la psicología que amplió el campo o la psiquiatría que amplió el campo a ponerle todo una especie de etiqueta, de nombre? ¿O es el ser humano que empezó a buscar esto y reaccionó el mundo psiquiátrico, el mundo de la psicología y dice, bueno, acá hay un campo y amplían esto a ponerle etiqueta a todo y hacer una especie de idea de que se le está entregando un salvavidas a la persona, cuando en realidad a lo mejor la terapia tiene que ver con conocerse a uno mismo, entender las propias limitaciones de uno y hacerse cargo y no ser víctima de una enfermedad? ¿Qué comienza primero, María Jesús? Yo creo que no hay un inicio, sino que es un conjunto de factores que confluyen. Desde luego, la comodidad de la sociedad a finales del siglo XX, vivíamos
un mundo sin guerras, más eh, tranquilizador, digamos, sin enfermedades, las enfermedades infecciosas prácticamente controladas. Muchas enfermedades tienen que ver más con estilos de vida que con problemas infecciosos. Evidentemente el COVID cambió todo eso, pero estamos hablando de los inicios. Y esa búsqueda de la comodidad, de la facilidad, también una mayor recursos para que las personas accedieran a dispositivos de atención, cosa que en los países en vías de desarrollo o no desarrollados no pueden, no hay dinero para acudir a un profesional, tú solucionas tus problemas. Entonces, hay un conjunto de factores. Luego hay otra cuestión, o sea, no es, yo no puedo poner un eslabón y digo a partir de aquí, del movimiento social o del movimiento de las farmacéuticas, sino que creo que se van dando un conjunto de elementos que todos ellos producen la facilidad para lo que estamos ahora, para la hiperdiagnosticación, diagnóstico, la hipermedicalización sin sentido, porque una cosa que es, vamos, que no, es, no lo digo yo, cualquier persona puede acudir a cualquier artículo científico y comprobar que no hay ni un solo dato que diga que las personas que están medicándose para los problemas etiquetados como psicológicos, psiquiátricos, mejoran frente a aquellos que no se medican. O sea, hay una cosa, a mí me encanta explicárselo a mis estudiantes. Cuando se dice, por ejemplo, la depresión es una enfermedad crónica, nadie se plantea, es una enfermedad crónica, vamos a utilizar el término enfermedad, que es totalmente inapropiado, pero porque no se le da el tratamiento adecuado. Es decir, si algo no lo tratas adecuadamente, lo cronificas. Y les pongo siempre un ejemplo que es una tontería. Digo, si tú tienes una gotera en tu casa, sale agua por la pared y tú le pones el dedo, el agua deja de salir. Y cuando le quitas el dedo, el agua vuelve a salir y dices, ah, la solución está en poner el dedo. No, la solución está en llamar a un fontanero. Pues esto es lo que ocurre con la medicación. Claro que la medicación amortigua las señales, las amortigua, pero no trata el problema. Y entonces se genera ese círculo vicioso que confirma que, es que son enfermedades crónicas. Los problemas psicológicos, psiquiátricos son enfermedades crónicas y no son enfermedades ni son crónicas. Entonces hay dos elementos que son totalmente distintos. Uno, lo que son problemas de vida que hoy en día se han hecho enfermedades y otro, realmente problemas psicológicos que requieren un tratamiento que nunca ha de ser, al menos en exclusividad, la medicación. O sea que yo no es que niegue que no haya problemas psicológicos, creo que los hay. Muchas veces las personas les cuesta adaptarse al contexto en el que viven, al mundo en el que viven, y necesitan una ayuda para, tú has dicho, algunas palabras como conocerse a uno mismo, conocer sus propios límites. Le podemos llamar de muchas maneras, pero hay veces que las personas necesitan ayuda de un profesional, pero esa ayuda ni convierte lo que tienen en enfermedades, ni hace necesaria la medicación. Eso por una parte. Y luego por la otra parte igualmente importante es que muchas veces ni siquiera son problemas que requieran ayuda, sino aceptar que uno puede estar mal y que la vida es ingrata y que hay que pasarlo mal porque esto no es un paraíso. Claro, Entonces, son dos elementos. lo que uno escucha, María, en general, es decir, hablar del aumento de las depresiones como una enfermedad del siglo XXI, aumento de las angustias, aumento del estrés y todo eso tratado como una enfermedad mental, sobre todo en jóvenes, que tuvo una explosión aún mayor durante el COVID, los encierros. Chile, al igual que España, tuvo encierros muy desafortunados, muy largos, y Uh posterior a -huh. eso hubo muchas repercusiones, pero todo tratado como una enfermedad, digamos. ¿Eso es dañino en el largo plazo? Yo no lo puedo ver de una manera positiva cuando se está enseñando que una pastilla o tú tienes una condición es la explicación a todo. ¿Qué me dices tú al respecto? Pienso que es un problema gravísimo, gravísimo a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, porque evidentemente la medicalización, porque sí, sin requerirla el organismo, provoca daños, provoca deterioro. O sea, una persona acaba pudiendo ser dependiente de los psicofármacos que ha empezado a tomar sin necesidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, son la explosión de depresiones, que yo no diría tanto de depresiones como de diagnósticos de depresión.
O sea, la explosión de estos diagnósticos, evidentemente, si a ti te encierran en casa, de repente tu vida de un día para otro cambia radicalmente, está claro que se producen una serie de respuestas que no son de alegría ni de felicidad. Habrá que aprender a vivir con ellas. Después del COVID, las consultas psicológicas en España no dan abasto. O sea, las clínicas psicológicas aparecen, los psicólogos tienen antes en la facultad a todos esos estudiantes les decíamos, hija, recursos humanos, hija educativa, porque como clínicos os vais a morir de hambre. Hoy es lo contrario. Tú abres una clínica y hay una lista de espera infinita. ¿Por qué? Precisamente porque hay este abuso de diagnósticos y este abuso de autodiagnósticos. O sea, como ahora la facilidad que tienes en meter en Internet estoy triste, no tengo ganas de hacer nada, tengo pensamientos de no sé qué, inmediatamente te aparece, tienes una depresión mayor. Rápidamente, ¿cómo se trata? Hay antidepresivos, hay no sé qué. O sea, que es un círculo vicioso que es enormemente peligroso. Y la otra cuestión esencial es que precisamente por esta sobrecarga de etiquetas y sobrecarga de medicalización, la gente cada vez es menos resistente, los jóvenes especialmente, a las situaciones difíciles de la vida. Esto es así. Y al final resulta que estamos generando una sociedad vulnerable, como dice esta obra de Marino Pérez del que acabo de hablar. O sea, estas prácticas empobrecen las, eh, las destrezas, las estrategias, las posibilidades que tiene una persona, cada individuo, para sobreponerse o para sobrellevar los avatares de la vida, las cosas normales. Para mí, lo considero un problema gravísimo. Ya Y te la, digo, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. y la academia, María, que colabora finalmente en todo esto, porque los profesionales salen con una formación y en esa formación hay una mirada de cómo hay un protocolo también de atención. Por ejemplo, tú me puedes contar la realidad en España, pero lo que uno ve acá es que en la antigüedad, hace muchos años atrás, en general la gente que iba al psicólogo era muy poco y era muy extraño que un psicólogo te derivara automáticamente a un psiquiatra. Hoy en día la psicología te deriva de inmediato para también tener una mirada de psiquiatra y ayudar, así dicen, a la terapia. Es decir, llega un joven o un adulto con depresión, con angustia, crisis de pánico, que ahora también se habla mucho de eso. Me Mucho, gustaría sí, que me sí, sí. hablaras de eso. Y el psicólogo te deriva al psiquiatra, pero principalmente para que te dé remedios, porque después el psiquiatra te devuelve al psicólogo para que te haga una Bueno, terapia. Es muy poco lo que entiendo de esta sincronía y de este funcionamiento, el por qué tiene que ser así, pero claramente acá hay algo desde la academia, desde las universidades, ¿o no? eh, vamos a ver, aquí en España la dirección psicólogo-psiquiatra es muy escasa. O sea, normalmente si alguien va al psicólogo no lo derivan al psiquiatra. Ah, ok. Y lo que sí ocurre es que los que van al psiquiatra la medican y en muchísimas ocasiones el psiquiatra dice, ahora necesitas psicoterapia, sin definir muy bien en qué consiste la psicoterapia y a qué están derivando, etcétera. Pero que un psicólogo derive al psiquiatra son casos muy excepcionales, muy, muy excepcionales. La academia tiene una enorme responsabilidad en todo esto. En primer lugar, yo voy a hablar de lo que más lejano es a mí, que es la psiquiatría, más lejano en el sentido de que yo soy psicóloga, pero eso no quiere decir que no lo conozca, pero no soy psiquiatra, entonces es lejano. Y después voy a hablar de lo que conozco muy a fondo, que es la universidad y la formación en psicología. Eh, la psiquiatría siempre fue la rama débil de la medicina, porque tenía un espacio confuso, ¿no? Esto lo hace poco en una entrevista, en un diálogo con un psiquiatra que reniega de la medicalización, lo hablábamos. O sea, la psiquiatría era una disciplina que estaba en tierra de nadie, porque si el problema es neurológico, sería el neurólogo. Si el problema es cerebral, si es de neuroquímica, si el problema es de comportamiento, sería un psicólogo. Entonces el psiquiatra estaba ahí. Normalmente los psiquiatras eran psicoanalistas, personas que se formaban en estas psicoterapias clásicas, intuitivas, que no tienen una base científica y estaban ahí encuadrados. Poco a poco, precisamente con el auge de la medicación, los psiquiatras empezaron a ganar terreno. Entonces los psiquiatras eran los que medicaban para trastornos psicológicos.
O sea, cuando había un problema comportamental, nunca se evaluaba si había esa alteración neuroquímica que se presupone, porque todo el mundo dice en depresión hay un descenso de serotonina. Y yo no conozco ni a un solo deprimido en el que le hayan hecho un análisis de neurotransmisores para ver si ese descenso existe, ¿no? O sea, todo se presupone. Entonces, el psiquiatra empezó a ganar terreno con el auge de la medicación. Es decir, las compañías farmacéuticas favorecieron el desarrollo de una psiquiatría medicalizada y olvidándose cada vez más de la psiquiatría tradicional basada en el psicoanálisis sobre todo. Entonces, un psiquiatra es un médico con un extraño campo de trabajo, porque es un campo de comportamiento, no un campo orgánico. Y luego está la psicología. Bueno, por supuesto, la psiquiatría apenas tiene cabida dentro de la formación médica. Es decir, no hay, digamos, asignaturas o estudios que se ocupen realmente de los problemas psicológicos. Y luego la psicología ha pasado por muchas etapas. Eh, la formación en psicología es bastante floja en muchos sentidos y explico de dónde viene esta debilidad de la psicología. Durante muchos años la psicología, y es una frase que yo repito mucho, se quiso hacer ciencia haciéndose neurología, o sea, yendo a la fisiología del comportamiento, olvidando, no sin, que existe toda una ciencia de la conducta que da perfecta cuenta de lo que somos, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso parecía bastante débil frente a la biologización de los problemas psicológicos. Entonces la psicología empezó a copiar a la psiquiatría y adoptando los manuales de diagnóstico. Es decir, en los programas de psicopatología, por ejemplo, en mi facultad, incluyen depresión, anorexia, trastorno obsesivo, o sea, utilizan los propios diagnósticos que no son diagnósticos que parten de los psicólogos, sino de los psiquiatras, ¿no? Entonces es una cosa curiosa, la formación del psicólogo, en vez de nutrirse esencialmente de la ciencia psicológica, de la ciencia de la conducta, se ha dejado llevar, arrastrar durante años por la psiquiatrización de los problemas psicológicos. Y entonces los estudiantes de psicología salen muy mal formados en lo que es la real psicología, la ciencia del comportamiento, la ciencia de la conducta que se explica como la forma en la que las personas nos adaptamos al mundo en el que vivimos. Entonces, muchas veces a mí se me critica porque parece que defiendo la psicología y no reconozco los deméritos de la psicología. No, yo defiendo la ciencia de la conducta y reconozco la mala formación de muchos terapeutas y muchos psicoterapeutas que se han adherido a un modelo psiquiátrico, un modelo de etiquetas. Y entonces hay una serie de diagnósticos y para esos diagnósticos, en vez de medicar, el psicólogo dice, ¿qué es depresión? Terapia de reestructuración cognitiva. ¿Qué es trastorno obsesivo? Exposición con prevención de respuesta, que es una forma de etiquetar y elegir la estrategia terapéutica con base en esa etiqueta, exactamente igual que elegir el fármaco con base en la etiqueta. Entonces, esto es un problema grave dentro de la psicología, muy grave. ¿Y qué relación existe entre esa sobremedicalización en recursos puestos por laboratorio en universidades, en pedagogías o en facultades para que esa mirada vaya transitando hacia la medicalización? Eh, o sea, desde luego, vamos, no lo puedo decir al 100%, pero Claro. no tengo absolutamente ningún conocimiento de que los laboratorios estén financiando ningún tipo de investigación psicológica. O sea, creo que no hay, que los psicólogos no nos nutrimos, lamentablemente, en muchos casos, de esa financiación por parte de laboratorios farmacéuticos. Creo que eso ocurre solo con la medicalización, los psiquiatras. Creo que los psicólogos siempre estamos como el hermano pobre, ¿no?, de la intervención psicológica. No sé si era eso lo que me preguntabas. Sí, no, pero también si es que con respecto a la psiquiatría, porque son ellos los que finalmente dan la solución a través de la medicación. ¿Qué relación existe también en el aumento de ponerle enfermedades o sobre
dimensionar el trastorno de una persona para que esa persona finalmente termine consumiendo fármacos. Me refiero también en el área de la psiquiatría. Sí, no, vamos, yo creo que hay pruebas constantes de ese tipo de prácticas. Hay un texto de dos autores españoles, el Marino Pérez, al que hacía referencia, dan pruebas de cómo los laboratorios farmacéuticos han generado este tipo de problemas, han financiado la expansión de etiquetas diagnósticas, por ejemplo, la fobia social. Fobia social, que era una etiqueta que no aparecía en ningún sitio, y a partir de una serie eh, de programas de divulgación se empezó a generar esta etiqueta y, por tanto, el fármaco para esta etiqueta que ya se había desarrollado. Entonces, hacía falta darle una salida a ese fármaco, sobre todo porque se está jugando con el bienestar de la sociedad. E insisto, no hay pruebas, no existen pruebas de que medicar los psicofármacos generen solución a los problemas más allá que una terapia psicológica o simplemente el devenir de la vida. No hay pruebas. ¿Por qué se sigue medicando? ¿Por qué se sigue utilizando como recurso? Y además que la medicación se da con una facilidad increíble. Aquí en España, el médico de cabecera, el médico de familia, medica, receta psicofármacos. Tú llegas a tu médico y dices, me siento muy triste, es que me dejó mi novio, es que no sé qué. No hay problema, tómate antidepresivos y tómate esto para dormir y ya verás cómo estás mejor. ¿Cómo estás mejor? Pues tendrás que estar mal. ¿Cómo no vas a estar mal si estás en una situación vital compleja? Utiliza recursos, aprende a salir de esta situación. Y si no puedes tú sola, no puedes, busca ayuda, pero ayuda comportamental, que no hay ninguna alteración orgánica. Lo que hay es un problema de adaptación a una situación de vida que se ha dado la vuelta, que es desagradable. Simplemente, y de simple no tiene nada, pero desde luego nunca se puede afirmar que eso son enfermedades, jamás. Es decir, todo este diagnóstico uno lo escucha en los colegios, que este niño tiene cierto grado de autismo o Asperger. Y hay otras que se repiten constantemente, que tienen, que tienen condiciones diferentes. Entonces hay que además agregarle a esos niños que ya tienen ese diagnóstico ayuda extra en los colegios. O sea, se va formando toda una estructura a partir de una mirada de la psiquiatría. Lo mismo que con los adultos en general también. Sí, Entonces, pero eso es lo que explicaría también muchas veces, me acordé por el tema del autismo, que uno escucha mucho más el tema de aquella tiene un hijo autista, etcétera, y yo decía, ¿por qué todo el mundo hoy tiene siempre a alguien conocido que tiene alguien con este tipo de diagnóstico? Y dice, es que antes no se sabía. Antes no se diagnosticaba, pero ahora sí. Esa es la respuesta que dan. sí, claro, pero es que es un sinsentido absoluto, porque cosas que eran un niño que era muy movido, un niño que era difícil de controlar, era un niño difícil de controlar, que había que tenerle una atención especial y ya está. Ahora no, ahora es un niño que tiene TDAH. Y entonces en los colegios empiezan a aparecer aulas especiales y intervenciones especiales y cada vez se va generando más el problema. El niño desde pequeño ya no solo se le identifica con un problema y va a cargar con ese problema toda la vida. Ahora los propios niños dicen de ellos mismos, no, yo es que soy de esto, soy lo otro. Enseguida, yo es que tengo rasgos autistas, yo es que tengo TDAH, no es que a mí me diagnosticaron un déficit de atención, de todo. Y entonces, todo eso va haciendo que el niño, en su desarrollo con el resto del mundo, vaya cambiando a partir de esa etiqueta. O sea, esa etiqueta es como un filtro que le va a permitir a él, o que al revés, que le va a obligar a él a hacer determinadas cosas y no a hacer otras. Es decir, se van a limitar y se van a autolimitar y la propia sociedad los va a limitar. Entonces, generar aulas con necesidades especiales que impiden que el niño adquiera comportamientos semejantes a sus iguales sin necesidad de estos apoyos específicos. Que no digo que en algunos casos no se requiera, porque muchas veces la excepción la convierte en regla. El problema es que cuando la excepción no se deja de ser excepción porque se da
por definición a cualquier persona que muestre un comportamiento medianamente distinto, un poquito distinto. Entonces, es un problema. Y es un problema, eh, por supuesto, en la infancia, es un problema cuando se empieza a medicar a los niños desde la infancia. Desde la infancia, por ejemplo, para los TDAH están con medicación que tiene muchos nombres comerciales distintos, pero para mantenerlos tranquilos, para que puedan aprender, en vez de permitirles aprender a tranquilizarse, se les tranquiliza con un fármaco para que puedan adaptarse al mundo. Y eso es una condena absoluta. Es una gravedad, eh, vamos, a mí me duele. Cuando llegan a la universidad hay ahora, yo hablo de la autónoma donde yo doy clases, hay un servicio especial para atender a personas que tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, personas que son ciegas para que el profesor les dé más tiempo en los exámenes, se les ponga una ayuda que les acompañe para entrar y salir del aula, si hay prácticas, etcétera. Que hay problemas de sordera, exactamente igual. Y hasta ahí todo bien. Problemas, hay personas que tienen parálisis, un montón de cosas que necesitan una atención en el aula. Pero de un tiempo a esta parte, a mí, que doy psicología clínica, me llega una carta a principios de curso diciéndome, tiene usted a una persona con anorexia, tiene que darle las ta, y me dan una serie de cosas. Cuando yo en el aula les voy a decir que la anorexia no es una enfermedad, que la anorexia es un problema comportamental que se explica funcionalmente, que no es una enfermedad, y me están pidiendo desde la propia institución que los trate como enfermos. Problemas de anorexia, problemas de hiperactividad, problemas de déficit de atención. Cada año recibo, si antes eran problemas visuales, problemas de motricidad, problemas de parálisis, problemas de sordera, ahora son problemas psicológicos que en mi aula van a oír, van a tener que decirme en el examen que esos problemas son ficticios, que no existen esas enfermedades, que puedes tener una relación extraña con la comida, que la comida puede tener un valor para ti muy particular, o que puede ser difícil que mantengas la atención mucho tiempo, pero que no es una enfermedad, y que haciendo cosas especiales para ti no te voy a ayudar a controlarlo. O sea que lo que dice la institución es contrario de lo que yo y otras muchas personas, por supuesto, enseñamos en las aulas. Claro, María, ahora para que vayamos entendiendo, la anorexia tú lo planteas como un problema conductual o relacional con la comida, pero hay personas que mueren, ¿no? Cuando no pueden finalmente cambiar su Claro. comportamiento. ¿Cuándo uno podría decir, no, finalmente ya está enferma? O siempre es un problema conductual que a veces, como no se puede solucionar, puede incluso llevarte a la muerte. Lo mismo que la depresión. Mientras me estabas respondiendo, yo decía, claro, a lo mejor no hay un desequilibrio químico en el cerebro, pero gente que se siente tan mal y tan depresiva lleva a que cometan suicidio. ¿Cuándo entonces está el límite entre decir que es una enfermedad o nunca es una enfermedad, sino simplemente un comportamiento que no se pudo solucionar? Bueno, primero vamos Vamos por por partes. parte. Nunca es una enfermedad. Nunca. Nunca, nunca es una enfermedad. Nunca. Ahora, en la propia conducta puede llevar a ponerte enfermo. Por ejemplo, si yo tengo un problema de anorexia, dejo de comer, empiezo a vomitar, aparece un reflujo, una hernia de hiato, empiezo a perder iones y por tanto puedo estar más sensible a infecciones, de mi comportamiento se puede derivar una enfermedad, pero es una consecuencia de mi, ¿vale? Exactamente igual con el tema de la depresión. Mucha gente, lamentablemente, se suicida con y sin depresión. ¿Cuántos suicidios hay que son inesperados? No es una consecuencia de la depresión, como la anorexia, como antes hablábamos de la fobia social, eh, cualquier etiqueta que utilices, nunca son enfermedades, nunca. Pero el mantenimiento de conductas de este tipo puede llevar a que una persona se ponga enferma, pero como un daño grave, gravísimo, puede ser colateral. Evidentemente, si una persona deja de comer, se mantiene en la inanición más absoluta, se puede morir, eso está claro. Pero eso no quita que no haya un problema, una patología que explique ese comportamiento. Y yo creo que la clave para hacerme entender mejor es
dar una definición correcta de conducta, porque muchas veces la conducta, cuando se habla de conducta o comportamiento, se entiende de esta manera más coloquial. Y una conducta no es más que una interacción entre un organismo y un contexto. Eso es la conducta, esa interacción, organismo y contexto. Y el fruto de la interacción es lo que se llama conducta de una manera técnica. Y entonces, muchas veces el contexto es poco favorecedor, pero el organismo responde de alguna manera que hace que no se desarrolle un problema psicológico, o al contrario, el contexto es muy pernicioso y la interacción con ese organismo hace que se desarrolle un problema. Pero la conducta no es lo que una persona hace. La conducta es el fruto de la acción de un organismo en un contexto y, por tanto, el término conducta incluye emociones, pensamientos, acciones, todo aquello que un ser humano puede manifestar en un momento determinado, todo puede ser analizado conductualmente, todo. Entonces, esto le da una complejidad bastante más grande de lo que podría parecer, porque si no la gente dice, ah, o sea que un deprimido es una persona que hace o no hace. No, un deprimido es una persona que piensa, que siente, que hace, que de todo en relación a un contexto. O sea, todo es conducta, todo tipo de interacciones de un organismo en un contexto Por determinado. eso la diferencia que tú haces yéndome al inicio de la entrevista en el sentido de que la psicología no se puede psiquiatrizar, porque técnicamente la psiquiatría lo que explica son enfermedades que en el fondo uno tiene interiormente, que uno trae, ¿no? Algo así. En cambio, todos estos problemas que tú estás relatando tiene que ver con la conducta, es decir, ese individuo es él más el entorno en el cual vive, en el contexto. Por eso Exacto. la psicología al psiquiatrizarse no está haciendo parte de su labor, que es entender a ese sujeto en el contexto en el cual se está desenvolviendo. Perfecto, o sea, no lo podía haber dicho yo mejor, de verdad. Exacto, no, es que exactamente es así. Mira, hay una corriente en psiquiatría que ya empezó hace años. Hay distintos manuales elaborados en Estados Unidos que se llaman los DSMs y en la OMS, que es el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pues el último DSM, que es el DSM-5, bueno, ya ahora hay una revisión desde este DSM, fue muy criticado por los propios psiquiatras porque descontextualizaba los problemas psicológicos. O sea, hay una corriente en psiquiatría que busca contextualizar los problemas. Es imposible entender un problema psicológico si no entendemos el contexto en el que está viviendo la persona. O sea, una gripe es una gripe de cualquier manera, una tuberculosis es una tuberculosis de cualquier manera, pero una depresión no es una depresión en cualquier contexto. Es decir, el contexto marca el carácter problemático de la misma respuesta. Si yo lloro en un funeral porque se ha muerto mi pareja, todo el mundo entiende que mi llanto es perfectamente pertinente. Nadie pensaría que estoy deprimido, nadie me pondría esa etiqueta. Pero si yo lloro cuando todo el mundo está en una fiesta y yo estoy llorando en mi casa, pensarían, y no me ha pasado nada, dirían, está deprimida. La conducta es idéntica. ¿Qué cambia? Lo que está ocurriendo cuando yo estoy llorando. El contexto es lo que marca la patología o no patología de mi respuesta. Hay Y la problemas. propia psiquiatría, sí, sí. No, disculpa, continúa. No, quería decirte que la propia psiquiatría, a partir de este último manual, el DSM-5 y su revisión hace pocos años, se ha dado cuenta de que no se pueden entender los, aunque le llames enfermedades, problemas, trastornos, lo que quieras, sin atender al contexto en el cual se producen. El contexto es lo que le da sentido, lo que nos permite identificar si esa conducta es un problema o es un elemento más de la vida. Hay terapias que en Chile son novedosas, la terapia EMR, entiendo, EMD, que conectan unos cables y lo que dice es que eso permite tener nuevos canales en el cerebro para poder cambiar comportamientos. ¿Qué opinas tú de ese tipo de terapia? Y además te pregunto si los comportamientos finalmente terminan cambiando solo con la voluntad y la acción del individuo o algo externo te puede cambiar el comportamiento o la manera de sentir o de pensar. Empiezo por la MDR y luego voy a la otra parte que es más larga.
La terapia MDR no tiene tipo de validez científica. No la tiene. Eh, mm, Desde el momento en que la conducta sale de esa conducta, que pueden ser las sinapsis, se produce una alteración en algo, pero no en la totalidad. No hay una base que respalde la eficacia de este tipo de terapias, es lo que se llaman pseudoterapias. Ahora bien, cuando una persona, eh, vamos a ver si lo explico bien, el efecto placebo. Tú tienes un dolor de cabeza enorme y te dan una, una pastillita de sacarina, no un analgésico, una sacarina, y te dicen, este es un analgésico de última generación. Mucha gente, al tomarse eso, desaparece el dolor de cabeza, pero no es magia, es porque estás tan convencido de que eso va a producir un efecto que tu forma de actuar ante el dolor de cabeza, a lo mejor menos obsesiva, dejas de preocuparte, empiezas a distraerte, hace que el dolor de cabeza, que es un problema orgánico, disminuya. Es decir, el comportamiento puede cambiar la actividad cerebral. De hecho, hay un fenómeno que se llama plasticidad cerebral, que es la adaptación del funcionamiento del cerebro ante el cambio de la conducta humana. Hay una frase que a mí me parece muy clara, que es que el cerebro, la actividad cerebral es variable dependiente, no variable independiente. Es lo que se modifica por efecto de la conducta. No es que la conducta se modifique por efecto del cambio en el cerebro. Al O sea, revés. esto es una cosa absolutamente clara. Por tanto, la terapia MDR no tiene ningún tipo de sustento, de validez, independientemente de que, como cualquier cosa, hay gente que creyente que realiza prácticas religiosas y se siente mejor. Pero el comportamiento es así de complejo, precisamente. Lo que nosotros, lo que esperamos, cómo nos enfrentamos a los problemas, va a cambiar el propio problema. Eso sin duda. Eso por una parte. Cambiando los canales de comunicación cerebral no cambia la complejidad de la conducta, pero la propia terapia, por este efecto placebo, puede producir un efecto beneficioso como cualquier otra cosa. Y luego me hiciste una segunda pregunta y se me ha olvidado que, que me pareció súper interesante y no lo recuerdo. Sobre la voluntad del cambio, siempre viene Ah, desde adentro y no, o es no, una no, que va, interacción. que va. Es una interacción, es decir, eh, mira, cuando yo hago terapia, como, digamos, como actividad complementaria a mi actividad docente e investigadora, hago terapia. Me gusta y me parece necesaria porque luego doy clases sobre ello, entonces no voy a aprenderlo solo en los libros. Entonces, una de las cosas que yo insisto muchísimo a mis estudiantes cuando les enseño y a la gente que viene pidiendo ayuda a la clínica psicológica, les digo lo siguiente: Juan, aquí estáis muy bien. Eso se lo digo a mis estudiantes y se lo digo a los consultantes. Yo puedo establecer con vosotros una interacción que os haga sentir muy cómodos. Vais a estar muy a gusto. Eso va a parecer que los problemas son menores, pero cuando salgáis, el mundo fuera sigue igual que cuando entraste. No va a cambiar nada. Así que el cambio tiene que venir de ti para que cambie la interacción con el mundo, porque el mundo no va a cambiar porque tú estés viniendo al psicólogo. Entonces, ir a terapia implica enseñarle al consultante algún tipo de habilidades, algún tipo de destrezas para que pueda alterar la interacción con el mundo a sabiendas de que el mundo sigue igual. Esa es digamos, el lastre de la psicología, ¿no? De la psicoterapia. Pero a veces ocurre, y también se lo digo a mis estudiantes, que llega un día en que tu consultante entra por la puerta y está feliz y dices, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y resulta que le ha cambiado la vida porque algo ha cambiado en el entorno. Casualmente, una persona que estaba hundida con dificultades económicas, incapaz de salir adelante, de repente, pues le dan un trabajo o no sé quién consigue algo. Cambia un elemento del contexto que le hace reaccionar y modificar, por tanto, su conducta ante ese contexto. Pero estas son las menos veces. Ojalá hubiese más cambios externos para que la conducta pudiese cambiar.
La terapia lo que hace es cambiar a la persona para que cambie el contexto. Pero si cambia el contexto, la persona cambia. Lo que pasa es que no podemos confiar en eso. Ojalá Ojalá. tuviésemos algún tipo de magia para que cambiase lo otro. Pero, o sea, ante tu pregunta está claro, se cambia de dentro a fuera y de fuera a dentro. Es decir, cambia el contexto, cambia la interacción de la persona, cambia la interacción con el contexto. O sea, es bidireccional siempre, siempre. ¿Hay problemas que no tienen solución? Puede ser años de psicoterapia y una persona con anorexia seguir con su problema y su relación con la comida, o una persona depresiva tener, porque a veces tienen momentos, tener momentos muy malos, de repente más arriba, pero no salir de eso. Yo nunca diría a priori que algo no tiene solución. Nunca. Pero llega, imagínate, una persona con un diagnóstico que le hicieron hace 30 años de depresión mayor, ha dejado de trabajar, ha pasado toda su vida encerrada en casa, todo el mundo cuidándola. Después de 30 años, los cambios contextuales, la forma de adaptarse al mundo que se ha ido generando en torno a ese diagnóstico, son tan estables, tan fuertes, que hasta a las personas que le rodean le costaría cambiar la interacción con el depresivo. Entonces, esos casos de tantos años de adaptación a un contexto determinado serían casos bastante difíciles de cambiar. Yo nunca diría imposibles. En problemas de anorexia exactamente igual. Ahora acabo la frase, pero yo creo que es bueno aclarar antes una cosa. Todo comportamiento, hasta el comportamiento problemático, es una forma de adaptación. Todo lo que hacemos los organismos vivos, las personas como organismos vivos, es intentar adaptarnos al mundo en el que estamos. Los problemas psicológicos son formas de adaptación. Nos adaptamos a través de la depresión, a través de la fobia, a través de lo que sea. Y esa forma de adaptación, que es muy costosa y después de muchos años ha hecho que todo se modificase en torno a ello, puede ser muy difícil enseñar una forma de adaptación distinta. Pero yo creo que la clave adaptarse es la palabra que tiene que acompañar a todo problema psicológico. O sea, la gente no tiene problemas porque sí, tiene problemas porque busca estar lo mejor posible en un contexto desfavorecido. La ansiedad, María Jesús, hoy en día uno ve muchas consultas por ansiedad, que es como la enfermedad del siglo XXI, y la ansiedad tratada además con ansiolíticos. Y la respuesta siempre es para bajar esos niveles de ansiedad, porque si no, empieza a producirse otros problemas en el comportamiento de esa persona. Se habla de ansiolíticos acá, antes eran antidepresivos, no sé si siempre son lo mismo, pero es como los productos dietéticos, antes era dietéticos, después era light y ahora son libres de, pero al final en la raíz es la misma, ¿no? Con palabras con azúcar, como somos propios hoy en el siglo XXI, que no nos gusta. Entonces ya no se puede decir antidepresivos, son ansiolíticos, para calmar un poco. La ansiedad es realmente una enfermedad, no sé ya cómo llamarlo, del siglo XXI que antes no se veía, y cómo se puede hacer una aproximación para poder regular esa ansiedad que hay veces que lleva a personas a sentir ataques cardíacos que no tienen, o a sentir otras dolencias, irse a negro, se dice acá a veces, que sienten una angustia tan grande que quedan paralizados en la mitad de la calle. Son tratadas como enfermedades mentales. ¿Qué me dices tú de la ansiedad, algo que tanto se habla hoy en día? Sí, vamos a ver. Primero, ansiolíticos antidepresivos son fármacos que responden a principios distintos. Ah, Pero es verdad que cuando una persona tiene un problema de depresión, se le suele dar un ansiolítico y un antidepresivo. Y muchas veces un antipsicótico, porque el efecto secundario tal. Entonces, al final hay como una especie de pack donde tú vas con un problema psicológico y tienes pues todo. Te dan el ansiolítico, el antidepresivo y a lo mejor el antipsicótico, porque todo ello se ha comprobado que reduce el nivel de, que nunca se ha comprobado qué nivel reduce, pero el objetivo es ese, ¿no? Entonces hay una mezcla de psicofármacos un poco confusa
porque todo sirve para todo, claro, todo produce un cambio cerebral, pero ese cambio cerebral no quiere decir que tenga nada que ver con lo que tú estás padeciendo en un momento determinado, con tu sufrimiento. Eh, Primero, el concepto de ansiedad es un concepto complejo y que incluye muchas respuestas distintas. Tú mismo has dicho parálisis, temblores, miedo subjetivo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Muchísimas respuestas distintas que todas metemos dentro de la palabra ansiedad. Voy a explicar un poquito para luego ir ya al problema. O sea, la ansiedad como tal es un nombre que se le da a una serie de respuestas que tienen que ver con la hiperactivación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Y esa hiperactivación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática es una respuesta enormemente adaptativa para los seres vivos. Si los seres vivos no reaccionásemos ante determinados ruidos fuertes, determinados golpes, determinados fenómenos atmosféricos, determinados colores, determinados olores, es decir, nuestro organismo no reaccionase, las especies no hubiesen sobrevivido. Entonces, la ansiedad como tal, esta hiperactivación, es una de estas respuestas que ha quedado obsoleta en la sociedad actual, pero que ha sido enormemente útil en las sociedades más primitivas, ¿no? Escapar ante un sonido, reguardarse de las tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes miedo a un huracán, todo el mundo entiende, aunque tu respuesta sea idéntica, todo el mundo entiende que es una respuesta normal, es lógico tener miedo y protegerse de un huracán. Pero cuando tienes ese mismo miedo ante una ligera brisa, la gente dice, oye, que este vientecillo es inocuo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica siendo la respuesta idéntica? Pues la clave está en el estímulo que la provoca. A mis estudiantes siempre les pongo el mismo ejemplo. Estamos en el aula. Si en este momento aparece un león con las fauces abiertas, todo el mundo saldríamos huyendo y a todos nos parecería lo normal. Pero si aparece un ratón y alguien se sube a la mesa o sale huyendo, nos reiríamos y diríamos, tiene miedo a los ratones, qué ridículo. Y la respuesta es la misma. ¿Qué cambia? El estímulo que la provoca. Y resulta que los seres humanos aprendemos a reaccionar ante estímulos que no tenían que provocar esa respuesta por asociación con otros estímulos. Eso sería aquí toda una clase de condicionamiento, pero no merece la pena. Lo que sí quiero que entiendas o que entendamos es que esta ansiedad que tanto nos alarma es una respuesta adaptativa que resulta desadaptativa cuando el estímulo que la provoca, el contexto en el cual ocurre, no la explica, no es pertinente. Y entonces lo que haría un psicólogo sería enseñarte por qué reaccionas así, qué tipo de asociación estimular se ha producido para que ahora, ante un ratón, ante una brisa, ante un ruido fuerte en la calle o ante tus propias señales corporales, sentir el corazón como palpita o la sudoración, actúes como si te estuviese pasando algo grave. Entonces, todo eso es lo que se explicaría para entender por qué una respuesta que es normal, nada peligrosa, se convierte en algo terriblemente anómalo y que puede invalidar la vida de una persona, la puede limitar. Pero la clave está en entender que la respuesta es absolutamente normal y lo que no es normal es que ante una situación que no se la provoca a todo el mundo, a alguien específicamente se la provoque. Esa es la clave. Entonces, se ha enseñado a las personas a estar muy pendientes de sus cambios corporales, a estar alerta ante cualquier cosa y por tanto reaccionan con hiperactivación ante señales que son absolutamente normales y forman parte precisamente de esto que antes comentábamos de la sociedad vulnerable, que nos hemos hecho muy poco resistentes a molestias, a cambios, a disgustos. Todo se magnifica, todo se convierte en un drama. Precisamente a partir del COVID, esto ha sido muchísimo más grave, ¿no? O sea, el COVID nos ha enseñado a estar muy atentos a las cosas, a darnos cuenta de que la vida puede cambiar en un segundo y nos ha hiperactivado. Y esa hiperactivación, en vez de tratarla como lo que es un fenómeno comportamental, se ha convertido en una enfermedad.
una de las algo razones que yo he escuchado dramático. acá constantemente, María, tiene que ver con que una persona con una crisis de pánico, una angustia y todo eso que hemos estado hablando, claro, tiene que hacer una terapia conductual, tiene que tratarse, pero ¿para qué lo va a pasar mal en el intertanto? Y dan todos estos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y hacen ese pack que tú decías, es decir, no lo tiene para qué pasar mal mientras se recupera. Y yo me hago la pregunta si es que efectivamente esa persona se va a recuperar si al final la confianza está puesta en este pack de medicamentos. Vamos, otra vez, de verdad te felicito por la claridad con la que has expuesto lo que yo iba a decir. Es que perfecto, Ok. efectivamente. Pero es que es así. O sea, es verdad que ¿por qué va a pasarlo mal? Pues por muchas razones, pero voy a empezar por lo más sencillo y lo menos controvertido. Porque mientras esté tomando esos ansiolíticos, no va a saber cómo controlar estas respuestas de ansiedad por sí mismo. Va a tener siempre que necesitar los ansiolíticos. Porque para que uno aprenda a controlar el hambre, tiene que pasar hambre. Para que uno aprenda a controlar el miedo, tiene que tener miedo. Si los ansiolíticos nos tienen adormecido, no vamos a poder controlarlo. Y cuando no estemos bajo el efecto de los ansiolíticos, cualquier señal va a ser tomada como algún desajuste y por tanto vamos a tomar ese ansiolítico. Entonces, no es que no tenga que pasarlo mal, sino que bajo los efectos de ansiolítico no va a aprender a controlar señales normales, porque siempre va a recurrir a aquello que lo amortigua. Eso por una parte. Y por la otra, que por mal. O sea, para aprender a estar bien, no va a haber ni ansiolíticos, ni antidepresivos, ni antipsicóticos que nos hagan pasar cualquier tipo de desgracia que nos puede ocurrir. O sea, yo a veces pienso, tengo una hija de 24 años y se me ocurren las cosas más terribles que le puedan pasar o que pudiese ayudarme a sobrellevar el horror que estoy llevando, salvo mantenerme en un estado comatoso, ¿no? Entonces, me estoy poniendo en un extremo. Lo que quiero decir es que la vida nos va a dar una gran cantidad de problemas y no podemos recurrir a ello cada vez que los tenemos tomando una pastilla para ese malestar. Entonces, es verdad que no hay por qué pasarlo mal gratuitamente, pero a veces pasarlo mal para estar definitivamente bien es fundamental. Otro ejemplo que les pongo también a mis estudiantes es el de cuando una persona se le diagnostica un tumor, por ejemplo, a una mujer se le diagnostica un cáncer de pecho, un cáncer de mama, eh, la respuesta de la persona que se le diagnostica dice, qué raro, si yo no siento nada, no me ha pasado nada, no tengo ningún problema. Pues sí, tienes un tumor y por tanto hay que tratarlo con quimioterapia. Y cuando empieza el tratamiento, esa persona está mucho peor que antes del tratamiento. O sea, el tratamiento, la quimioterapia, te hace estar muy mal, pero eso es lo que te hace estar bien. Entonces, ¿por qué pasarlo mal? Para curarte, en el caso del cáncer de mama, para aprender a controlar respuestas normales en el caso de un problema psicológico. O sea, el pasarlo mal es un proceso que puede ser necesario en algunos casos, desde luego que hay que minimizar al máximo, pero que no podemos estar escapando del malestar continuamente. ¿No? María Jesús, se me está yendo el tiempo, pero no puedo dejar este tema. El diagnóstico de disforia de género, que ha sido tan controvertido en algunos países, porque con todo este tema de diagnosticar disforia de género a temprana edad, después vienen todo el tema de las políticas públicas, con incluso recursos del Estado para que empiecen a hacer la transición a través de una terapia hormonal. Y uno dice, un momentito, ¿cómo es que, lo mismo que hablábamos al inicio de la entrevista, cómo puede haber tanta gente hoy diagnosticado con algún síndrome y antiguamente no? ¿Y qué pasa con este tema de la disforia de género? Hay, ¿qué es lo que hay acá? ¿Hay ideología? ¿Hay intereses? ¿Hay realmente ahora mayores estudios que se pueda diagnosticar más a los jóvenes? Explícame el tema de la disforia de género y todo lo que hay detrás, porque es muy difícil comprenderlo con los niveles de diagnóstico que hay, mezclado además con una agenda política. Es un tema bastante confuso, yo creo. Sí, es un tema enormemente confuso,
La verdad es que yo te agradezco que lo saques porque, aparte de que va a ser muy polémico y probablemente, como ya me ha ocurrido en otras ocasiones, se me va a criticar hasta la saciedad por lo que voy a decir, pero lo digo con absolutamente convencida de la certeza de este planteamiento. Eh, ¿Que hay intereses creados en torno a la disforia de género? Posiblemente. Eso ya no lo puedo comprobar, no tengo datos, pero posiblemente pues todo lo que son los tratamientos hormonales, los tratamientos quirúrgicos, etcétera, estén generando dinero. Yo creo que puede haber algún tipo de interés económico, pero de verdad que en este caso eso me parece lo menos grave. Lo más grave me parece el daño que se está haciendo a la sociedad y al individuo en particular con este abuso de diagnósticos. Entonces, voy a primero decir algo general y luego ir a lo concreto. ¿Por qué la disforia de género va a ser una etiqueta que se salva de la crítica a las etiquetas? Si estamos criticando la etiquetación, ¿por qué la disforia de género vamos a decir que es la única etiqueta que tiene valor? No tiene valor. Con la disforia de género se está hablando de una serie de conductas que, como todas el resto de las conductas que están en las etiquetas, responden a un proceso de comportamiento, de adaptación de un individuo. Con todo esto, lo que se está haciendo es generar alarmas ante conductas que eran absolutamente normales, de dificultad para identificarte con uno u otro sexo, con uno u otro género, lo que quieras llamar. Y ahora, desde el momento en que a alguien le gusta un color o dice que prefiere estar con unas personas y no con otras, inmediatamente los padres, las familias, las escuelas saltan alarmadas y empiezan a encontrar esas señales de disforia de género. Empiezan a encasillar conductas absolutamente normales en esa etiquetación. Yo soy psicóloga conductista, es decir, analista de conducta. El análisis de la conducta es antiesencialista, es decir, las cosas no están dentro. La esencia es una forma de hablar. Por eso antes cuando hablabas de voluntad, no se trata de voluntad, se trata de aprendizaje. La voluntad es una forma de describir desde fuera lo que tú estás observando, como la motivación, etcétera, etcétera. Eh, el sentimiento no está dentro. O sea, las personas no se sienten hombres, mujeres o otra cosa. Eso es una forma de describir algo eh, que te pone en relación al contexto. Voy a explicarlo muy rápidamente. Es un tema muy complejo. Eh, Cuando yo digo me siento mujer, o digo me siento hombre, o me siento cualquier otra cosa, nunca la persona que me está escuchando sabe si lo que yo estoy diciendo es igual a lo que dice la otra persona cuando dice me siento mujer o me siento hombre. O sea, yo estoy describiendo un estado corporal o un estado emocional que transmito con palabras que tú compartes, pero tú nunca sabrás si lo que yo siento es igual a lo que tú sientes. Por eso cuando alguien dice me siento mujer, ¿qué estás sintiendo para afirmarlo? Estás diciendo que la gente que está a tu alrededor, cuando tú dices que son muy sensibles, que no sé qué, determinadas características de la personalidad que se atribuyen a las mujeres, dicen, ah, entonces que eso es un sentimiento femenino, es un sentimiento de mujer. Entonces lo único que estamos utilizando son palabras para describir algo y al darle esas palabras encuadrar dentro de una etiqueta diagnóstica, estamos convirtiendo en algo que no es un problema en un problema gravísimo. ¿Y por qué es gravísimo? Pues porque se están haciendo tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas desde edades muy tempranas, sin que la persona haya acabado por desarrollarse como hombre, mujer o lo que quiera. Pero vamos a esperar, al menos vamos a esperar. Y después, que quiero hacer algo yo, una vez que ya he entendido qué es lo que me pasa, después de que ya he pasado todo un periodo de evolución personal. Digo, no, pues es que ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me quiero sentir de esto, lo que sea. Yo no estoy en contra de que alguien quiera cambiarse de sexo, por supuesto, pero estoy absolutamente en contra de que a niños pequeños que dicen cosas que tienen más que ver con el mundo adulto, que aprenden de lo que están observando, que con un sentimiento que llevan dentro, esa esencia que llevan dentro,
a esos niños se les condene simplemente porque hay una presión social para este tipo de diagnóstico. Sí, Entonces, no sé si ha quedado claro, porque este súper claro, tema... me parece vale, clarísimo. Ahora, me imagino que cuando hablan del sentir, lo que uno lee es que lo que están tratando de decir es que se sienten atraídos por ejemplo, estupendo. personas del mismo sexo, pero también eso a la vez es confuso. Te dejo eso para que me lo vayas comentando, pero además te quiero preguntar si se está sobreutilizando el tema de la disforia de género en psicología para explicar problemas de comportamiento social que no tienen que ver con eso. Es decir, acá uno ve también un eje puesto en el problema de disforia de género para explicar una serie de problemas que se dan en la adolescencia, que se dan en la pubertad, que se dan en la niñez, de interacción con amigos, de interacción con la familia, de interacción con pololos, parejas, pololos acá se dice pareja, y todos esos problemas para la adolescencia hay veces que de una manera eh, muy condicionada se le atribuye a tener disforia de género. Entonces, se está utilizando como un caballito de batalla en psicología para decir, ah, es que tiene disforia de género, listo, váyase por este camino. Entonces, te dejo esas dos cositas, María Jesús, para que tú me lo expliques. La segunda lo confirmo tal como tú estás diciendo. Efectivamente, hay una sobreutilización de la etiqueta con todo lo que implica para la persona que ha sido etiquetada, una sobreutilización absolutamente indiscriminada e inadmisible. Exactamente igual, y voy a ponerlo en el mismo nivel que el TDAH. Todos los niños son TDAH ahora, todos, 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 ¿no? Pues cualquier niño que tenga un problema de relación con sus iguales, una confusión respecto a sus gustos, disforia de género y por tanto vamos a tratarlo con lupa, vamos a psiquiatrizarlo, vamos a favorecer intervenciones hormonales, quirúrgicas, edades que el niño no sabe ni lo que quiere ni lo que deja de querer. Es que es tan asombrosa la irresponsabilidad que hay en atribuir que el sentimiento de género sea más potente que cualquier otro sentimiento y por tanto, si a un niño de 12 años no le dejas votar, no le dejas tomar decisiones sobre su vida, ¿cómo vas a dejarle tomar o decir una decisión al respecto de lo que quiero ser como persona? ¿No? Hay un diagnóstico abusivo, como todos los diagnósticos son abusivos, pero en este caso el daño que se puede hacer, que aún no lo estamos evaluando porque esto es muy nuevo. Mm. ¿Qué daño se está haciendo estas personas que han sido operadas desde pequeñitos o hormonadas, 12, 13, 14 años? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y después, en lo que me dices con respecto al gusto, vamos a ver, esto también puede sonar un poco conflictivo, pero realmente hay pruebas de ello. O sea, la atracción por uno u otro sexo tiene mucho más que ver con cuestiones conductuales que con cuestiones hormonales. Evidentemente, puesto que lo que tenemos que hacer es preservar la supervivencia de la especie, si no hubiese una atracción física de un varón frente a un, sí, varón a hembra, difícilmente podría haber embarazos, difícilmente podríamos garantizar que la especie continúa. Entonces, eso está programado, pero el sexo es mucho más que eso. El sexo incluye muchas más cosas que una mera atracción hormonal. Y aquí voy a pruebas clarísimas, que también repito muchas veces. En situaciones donde está muy limitado el acceso a personas de otro sexo, las conductas homosexuales proliferan enormemente. ¿Por qué la religión prohíbe las conductas homosexuales? Porque impide la pervivencia de la especie. O sea, solo conductas heterosexuales garantizan embarazos, garantiza que haya un nuevo ser. Y entonces vamos a restringir la homosexualidad. Pero esto es una cosa muy nueva. En la época griega, y yo también lo digo siempre, era un signo de poder porque podías mantener tanto a concubinas como a efebos. O sea, podías tener sexo con hombres, sexos con mujeres, porque podías mantenerlos económicamente. No buscabas la procreación ni mucho menos. En situaciones de limitación de intercambios, y esto es claro, ejército, cárceles, etcétera, las conductas homosexuales
son absolutamente frecuentes. Internados masculinos. Me encanta me encanta el cine y la película de Stephen Frears, Another Country, una película muy antigua de los años 80, protagonizada por Colin Firth y, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora del segundo, protagonista, muestra cómo tuvieron relaciones homosexuales durante su internado en Eton y cuando salieron uno de ellos siguió su conducta heterosexual y otro continuó con la conducta homosexual, ¿no? O sea, que Pero nos eso no es podemos lo sentir mismo que la atraídos. disforia de género. Son áreas distintas. Eso es lo que tú estás explicando. Totalmente Claro. distintas. No, no. Si precisamente, claro, el que una persona a los 12, 13, 14 años no sepa si la atrae un hombre o una mujer, forma parte del aprendizaje por eso estoy diciendo que es una cuestión meramente hormonal. Claro. No tiene nada que ver con disforia de género. Te pueden gustar los chicos, te pueden gustar las chicas o te puede gustar todo. Da igual. Si no, no hay ningún problema en ello. O sea, la atracción es una cosa que se va aprendiendo, no es una cuestión meramente biológica. Salvo, insisto, en estos momentos en los que se desarrollan respuestas que mantienen o que preservan la pervivencia de la especie, exactamente igual que los animales. Pero la disforia de género es otra cosa. Y cuando un chico no sabe si le gustan los chicos o las chicas y se le dice, porque tiene disforia de género, lo que se está es patologizando una conducta confusa respecto a sobre quién tienes atracción, lo que resulta más fácil, más llamativo. Entre mujeres, ahora ya todo está cambiando, pero gente de mi edad, las mujeres no teníamos ningún inconveniente en decir, ay, qué chica más guapa, que no sé qué, y no por eso pensábamos, estaré confusa, eso sé qué. Los hombres, que en aquellos momentos se impedía este tipo de comentarios, sí decir que chico más guapo por otro chico, inmediatamente se le calificaba, este hombre es homosexual. Hoy en día esto no ocurre, pero tan grave es decir que porque dices que chico guapo siendo hombre o que chica guapa siendo mujer se te califique como homosexual, es igual de aberrante el decir que como no sé quién me gusta es que tengo disforia de género. Eso es una barbaridad que tiene consecuencias gravísimas. María, para ir terminando, porque este tema nos da para mucho, el rol de las facultades. En Chile, en mi país, hay varias universidades que tienen en el departamento de psicología el departamento que estudia la identidad de género y la disforia de género. Es decir, hay un énfasis en eso y hay muchos profesionales que salen con una mirada puesta en aquello. Es decir, si, seguramente si uno va a un nutriólogo, te va a encontrar con cierto grado de obesidad o te va a encontrar que no estás bien nutrido. Entonces, uno se encuentra en el camino con estos profesionales donde quieren ver lo que quieren ver porque eso es lo que estudiaron. Me cuentan en el inicio de un semestre en una facultad de psicología acá que la primera pregunta que hacen es ¿cómo se sienten ustedes? ¿De qué género? Es decir, hay un mensaje constante que hagan dudar a las personas. Hay colegios acá, liceos que son públicos, que tienen el departamento de identidad de género por por una educación no sexista. De tanto decir, de tanto empujar, finalmente la gente empieza a dudar, me imagino. Y el rol de las facultades, ¿por qué hay tanto interés en esto también, María? Pues a mí me encantaría poder contestarte a esa pregunta, pero no lo sé. Lo que me parece es que es un auténtico peligro. O sea, se está poniendo un énfasis tan grande en que te sientas de una manera en vez de sentirte persona. Da igual todo lo demás. O sea, lo importante es que eres una persona. Te pueden gustar los hombres, las mujeres, puedes querer tener una cosa o no otra. Da igual. Pero esta clasificación a priori me parece terrible. ¿El por qué ocurre? Pues a mí me encantaría tener una respuesta a eso. O sea, me parece, tiene que haber, como en todo, algún tipo de interés, está claro, las cosas, los problemas sociales no, o los cambios sociales no ocurren porque sí. Yo quizás en ese sentido soy bastante marxista en el explicar todo a partir de la economía, ¿no? La economía como el motor del mundo, el que cambia y que produce los cambios sociales. Entonces puedo pensar, efectivamente, que puede haber algún tipo de interés económico, pero no, así como afirmo otras cosas con contundencia, yo esto no lo puedo afirmar. Yo no sé por qué, no sé a qué se debe que en unos pocos años el sentirte de una manera
o la etiqueta de disforia de género haya calado tantísimo en la sociedad. No lo puedo entender y no puedo entender cómo se le da más importancia a eso, a sentirte persona, ¿no? A que seas una persona con tus obligaciones, tus responsabilidades, que de repente el género lo ocupe todo. No, no, no me cabe en la cabeza. Es verdad que en mi generación nosotros lo que intentábamos era que no hubiese ni hombres ni mujeres, que hubiese personas. O sea, que no, por ser mujer ni tenías un demérito, ni por ser hombre estabas favorecida. Entonces, queríamos eso, el que no hubiese diferencias. Pero ahora se buscan las diferencias, se buscan. Ya no es lo que tú valgas o dejes de valer, sino que seas hombre, mujer o cualquier otra cosa. En los tribunales de tesis doctoral tiene que haber equivalencia de hombres y mujeres. ¿Pero por qué? Si a lo mejor en este campo solo hay mujeres que son buenísimas o solo hay hombres que son buenísimos. ¿Por qué? Entonces, esa insistencia en la clasificación y la disforia de género es una clasificación más y es una clasificación enormemente peligrosa. No lo puedo entender. Me encantaría tener una explicación a por qué ha calado de esta manera, por qué se le da tanta importancia hasta el punto de que en las escuelas se pregunta esto desde el principio o que hay departamentos en las universidades. Me parece una aberración absoluta. María Jesús Froxán, doctora en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, también de la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga clínica, directora del máster de análisis de conducta y autora de un sinfín de libros que ustedes pueden buscar. Yo me metí a Google y están todos. Uno de ellos, análisis funcional de la conducta, y hay otros más específicos, pero a María Jesús Froxán la pueden encontrar y yo estoy muy agradecida, María Jesús, que te hayas tomado todo este tiempo para estar en la entrevista de Nicole Rodríguez y desde el punto de vista del programa poder levantar este tema que prácticamente no se habla en Chile. Hay verdades absolutas que no se pueden tocar y este programa está para tocar esas verdades absolutas. Que tenga un muy buen para ti ya en la tarde. Una muy buena tarde allá en Galicia, María Jesús. Muchas gracias, Nicole. Encantada, de verdad. Hasta Hasta luego. pronto. Y todos nuestros auditores, nos vemos en una próxima semana, no sé qué tema, ya lo sabrán. Nicolperiodistachile@gmail.com y sigan sus ayudas a través de Patreon. Chao, chao.